En un valle verde y fértil, donde las ovejas pastaban tranquilamente bajo el sol brillante, vivía un joven llamado Elián. Era un pastor como David, con un corazón lleno de fe y una determinación que no conocía límites. Elián había escuchado historias de su abuelo sobre cómo David, un simple pastor, había vencido al gigante Goliat con solo una honda y una piedra. Un día, mientras Elián cuidaba su rebaño, notó que las ovejas se estaban comportando de manera extraña. Parecían nerviosas y asustadas, como si algo las hubiera perturbado. De repente, un rugido ensordecedor resonó en el valle. Un gigante, similar a Goliat, emergió de la niebla. Era tan alto que su cabeza parecía tocar las nubes, y su armadura brillaba como el sol. El gigante, cuyo nombre era Cael, comenzó a desafiar a los habitantes del valle. ¿Quién se atreve a enfrentarme?, gritaba con una voz que hacía temblar la tierra. Elián, recordando la historia de David, sintió un fuego arder en su corazón. Sabía que no podía ignorar el desafío, pero el miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Qué haría Elián? ¿Se dejaría consumir por el miedo o encontraría la valentía para enfrentar a Cael? Elián, recordando la valentía de David, sintió un impulso interior que lo llevó a dar un paso adelante. A pesar de que su corazón latía con fuerza y el miedo comenzaba a apoderarse de él, decidió enfrentar a Cael. Miró alrededor y vio que las personas del valle estaban paralizadas por el miedo, incapaces de moverse o hablar. Con una respiración profunda, Elián se acercó a Cael. El gigante se rió al verlo, burlándose de su pequeña estatura y su falta de armadura. ¿Tú crees que puedes vencerme, pequeño pastor?, gritó Cael con desdén. Elián, sin dejarse intimidar, recordó las palabras de David. Voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 17:45. Con fe renovada, Elián respondió: No vengo con espada ni lanza, pero vengo en el nombre del Dios que ha protegido a su pueblo en momentos de necesidad. Cael se enfureció al escuchar esto y comenzó a avanzar hacia Elián. El joven pastor sabía que no podía enfrentar al gigante con la fuerza física, así que buscó algo que lo ayudara a igualar las condiciones. ¿Qué encontraría Elián para enfrentar a Cael? ¿Podría superar su miedo y confiar en la providencia divina como David? Elián se dirigió hacia el arroyo que serpenteaba por el valle, buscando algo que pudiera usar contra Cael. Recordó cómo David había recogido 5 piedras lisas de un arroyo antes de enfrentarse a Goliat, y decidió hacer lo mismo. Mientras buscaba entre las aguas cristalinas, sintió una calma inexplicable, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. Eligió cuidadosamente 5 piedras, cada una tan suave como el mármol, y las guardó en su pequeña bolsa de pastor. Mientras regresaba al campo de batalla, Cael continuaba burlándose de él. ¿Es esto lo mejor que puede ofrecer este valle? Un niño con piedras y una honda. ¡Ridículo! Su risa resonó como un trueno, pero Elián no se dejó intimidar. Sabía que el verdadero poder no estaba en las armas ni en la fuerza física, sino en la fe. Elián levantó su mirada al cielo y susurró una oración. Señor, dame la fuerza para enfrentar este desafío. No por mi gloria, sino para mostrar que tú eres más grande que cualquier gigante. Al terminar su plegaria, sintió como su miedo comenzaba a disiparse, reemplazado por una confianza serena. Cael dio un paso adelante, haciendo temblar la tierra bajo sus pies. Ven entonces, pequeño pastor, muéstrame lo que tienes. Elián ajustó su honda y colocó una de las piedras en ella, preparándose para el enfrentamiento. Con la piedra lista en su honda, Elián miró hacia Cael, quien seguía burlándose de él. Elián recordó las palabras de David. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 17:45. Con una voz firme y clara, Elián respondió: No vengo con armas ni armadura, pero vengo en el nombre del Dios que ha protegido a su pueblo en momentos de necesidad. Cael se rió con desdén, pero Elián no se dejó intimidar. Con una fe renovada, comenzó a correr hacia el gigante, su honda lista para lanzar la piedra. Mientras corría, el viento soplaba en su favor, como si las mismas fuerzas de la naturaleza estuvieran apoyándolo. Cael, sorprendido por la valentía de Elián, se detuvo un momento, dudando si realmente debía enfrentar a este pequeño pastor. Pero su orgullo lo llevó a seguir adelante, dispuesto a aplastar a Elián como si fuera un insecto. Elián, con la piedra en su honda,
se preparó para lanzarla. El momento era crucial. Todo dependía de esta acción. ¿Podría Elián repetir el milagro de David y derrotar al gigante con una simple piedra? Con la piedra lista en su honda, Elián miró hacia Cael, quien seguía avanzando hacia él con una sonrisa burlona. Elián recordó las palabras de su abuelo sobre cómo David había enfrentado a Goliat con fe y confianza en Dios. Inspirado por esta historia, Elián se preparó para lanzar la piedra. Mientras Cael se acercaba, Elián comenzó a girar su honda con fuerza, sintiendo el viento soplar en su favor. La tensión en el aire era palpable. Todos los ojos estaban puestos en este enfrentamiento épico. Elián, con una fe inquebrantable, lanzó la piedra con toda su fuerza. La piedra voló hacia Cael, y por un momento, pareció que el tiempo se detuvo. Cael, confiado en su tamaño y fuerza, no se molestó en esquivar el proyectil. Sin embargo, justo cuando la piedra estaba a punto de impactar, algo inesperado sucedió. La piedra golpeó a Cael en la frente, pero en lugar de caer al suelo, el gigante se detuvo en seco, como si hubiera sido congelado en el tiempo. Un silencio profundo cubrió el valle, y todos se preguntaron qué estaba sucediendo. ¿Qué había pasado con Cael? ¿Era un milagro o algo más? La piedra que Elián había lanzado parecía haber tenido un efecto extraño en Cael. El gigante se quedó inmóvil, como si estuviera bajo un hechizo. Elián, sorprendido por este resultado, se acercó lentamente a Cael, sin saber qué esperar. Mientras se aproximaba, recordó la historia de Elías en el Monte Carmelo, donde el profeta había demostrado el poder de Dios ante los profetas de Baal 1. De repente, Cael comenzó a hablar, pero no era su voz la que se escuchaba. Era una voz profunda y poderosa que parecía venir de lo más profundo de la tierra. ¿Por qué me has desafiado, pequeño pastor?, preguntó la voz. Elián, sin temor, respondió: no te he desafiado a ti, sino al miedo y la duda que te han consumido. Dios es más grande que cualquier gigante. La voz se rió, y Cael comenzó a cambiar. Su armadura se desvaneció, y su tamaño comenzó a disminuir. Elián se dio cuenta de que Cael no era un gigante, sino un hombre que había sido consumido por su propio miedo y orgullo. ¿Qué había sucedido con Cael? ¿Podría Elián ayudarlo a encontrar su verdadero camino? Mientras Cael, el gigante, seguía inmóvil, Elián se acercó a él con cautela. La voz que había hablado desde el cuerpo de Cael parecía haber cesado, y un silencio profundo cubría el valle. Elián recordó las palabras de David cuando enfrentó a Goliat. El Señor, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. De repente, Cael comenzó a cambiar. Su cuerpo comenzó a encogerse, y su armadura se desvaneció, revelando un hombre alto y delgado, pero no un gigante. Su rostro, antes cubierto por un casco, mostraba una mezcla de confusión y arrepentimiento. Elián se dio cuenta de que Cael no era un enemigo, sino un hombre que había sido consumido por sus propios miedos y debilidades. La voz que había hablado desde su cuerpo parecía haber sido una manifestación de su propia lucha interna. Cael miró a Elián con ojos llenos de lágrimas. Gracias por liberarme, dijo con una voz débil. He estado atrapado en mi propio miedo durante mucho tiempo. Elián sonrió y le ofreció una mano para ayudarlo a levantarse. ¿Qué sucedería a continuación? ¿Podría Elián ayudar a Cael a encontrar su camino de regreso a la luz? Mientras Cael se levantaba del suelo, Elián se acercó a él con una mezcla de curiosidad y compasión. Cael, ahora sin la armadura y sin el tamaño gigantesco, parecía un hombre común, pero con una historia profunda y compleja detrás de él. Elián recordó las historias de su abuelo sobre cómo David había mostrado misericordia hacia sus enemigos, y decidió hacer lo mismo. ¿Qué te sucedió?, preguntó Elián con suavidad. Cael miró al suelo, y por un momento, pareció que las lágrimas iban a brotar de sus ojos. Me dejé consumir por mi propio miedo y orgullo, admitió. Me creí invencible, pero en realidad, era un prisionero de mis propias debilidades. Elián asintió con comprensión. Todos hemos estado en situaciones similares, dijo, pero siempre hay una oportunidad para cambiar y encontrar el camino correcto. Cael miró a Elián con sorpresa, como si no esperara tanta comprensión de un enemigo. De repente, un grupo de personas del valle se acercó, curiosas por lo que había sucedido. Al ver a Cael sin su armadura, se dieron cuenta de que no era un gigante, sino un hombre que había sido víctima de sus propias circunstancias. Comenzaron a hablar entre sí.
especulando sobre qué podría haber causado su transformación. ¿Qué sucedería con Cael ahora? ¿Podría encontrar redención y un nuevo propósito en la vida? Mientras Cael se recuperaba de su transformación, Elián se dio cuenta de que había una historia más profunda detrás de este hombre. Cael, antes de ser consumido por su propio miedo y orgullo, había sido un guerrero valiente, similar a Cael Taz, el príncipe de los elfos de sangre en el mundo de Warcraft, quien también luchó contra sus propias debilidades y fue consumido por la ambición y el poder oscuro 12. Elián decidió ayudar a Cael a encontrar su camino de regreso a la luz. Juntos, comenzaron a caminar hacia el pueblo cercano, donde Cael podría encontrar refugio y apoyo. Mientras caminaban, Elián le contó historias de David y cómo había enfrentado a Goliat con fe y valentía. Cael escuchaba atentamente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Quizás, después de todo, no estaba solo en su lucha. Quizás había una forma de superar sus debilidades y encontrar un nuevo propósito en la vida. Al acercarse al pueblo, las personas comenzaron a mirar a Cael con curiosidad. Algunos recordaban al gigante que había aterrorizado el valle, pero ahora veían a un hombre humilde y arrepentido. Elián presentó a Cael a los aldeanos, explicando lo que había sucedido y cómo había cambiado. ¿Cómo reaccionarían los aldeanos ante Cael? ¿Podrían perdonarlo y darle una segunda oportunidad? Mientras Elián y Cael caminaban hacia el pueblo, la gente comenzó a reunirse alrededor de ellos, curiosos por saber qué había sucedido con el gigante que había aterrorizado el valle. Cael, con la cabeza baja, parecía arrepentido de sus acciones pasadas. Elián, al ver la reacción de la gente, decidió intervenir para calmar los ánimos. Amigos, dijo Elián con voz tranquila, Cael ha cambiado. Ya no es el gigante que nos aterrorizaba. Ha encontrado su camino de regreso a la luz y busca redimirse. La gente se miró entre sí, sorprendida por las palabras de Elián. Algunos parecían escépticos, pero otros mostraron compasión hacia Cael. Un anciano del pueblo, conocido por su sabiduría, se acercó a Cael y le puso una mano en el hombro. Hijo, todos hemos cometido errores en el pasado. Lo importante es aprender de ellos y buscar el camino correcto. Estamos dispuestos a darte una segunda oportunidad si estás dispuesto a trabajar para ganártela. Cael miró al anciano con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo con voz temblorosa. No sé cómo puedo compensar lo que he hecho, pero estoy dispuesto a intentarlo. ¿Cómo reaccionaría el resto del pueblo ante la decisión de darle una segunda oportunidad a Cael? ¿Podrían perdonarlo y aceptarlo entre ellos? Mientras el pueblo comenzaba a aceptar a Cael, Elián decidió que era hora de ayudarlo a encontrar un nuevo propósito en la vida. Recordó la historia de Alarico, el gnomo que había mantenido el equilibrio del bosque con su magia y su música. Inspirado por esto, Elián sugirió que Cael podría aprender a usar sus habilidades para ayudar a los demás. Cael, emocionado por la oportunidad de redimirse, aceptó la propuesta. Comenzó a trabajar en el pueblo, utilizando su fuerza para ayudar en las tareas más pesadas y difíciles. Con el tiempo, la gente del pueblo comenzó a verlo como un miembro valioso de la comunidad. Un día, mientras Cael trabajaba en el campo, Elián se acercó a él con una idea. Cael, he estado pensando en algo que podría ayudarte a encontrar tu verdadero propósito. ¿Qué te parece si aprendes a tocar un instrumento musical? La música tiene el poder de sanar y unir a las personas. Cael se sorprendió por la sugerencia, pero algo en su interior resonó con la idea. Me gustaría intentarlo, dijo con una sonrisa. ¿Qué instrumento elegiría Cael? ¿Podría encontrar en la música una forma de expresar su arrepentimiento y su nuevo camino? Mientras Cael se integraba más en la comunidad, Elián decidió que era hora de encontrarle un instrumento musical que lo ayudara a expresar su arrepentimiento y su nuevo camino. Recordando las historias de instrumentos musicales gigantes que había escuchado, como el órgano Mimerlos en Atlantic City, que es el instrumento musical más grande del mundo, Elián pensó que algo similar podría ser inspirador para Cael 23. Sin embargo, en lugar de buscar algo tan grande, Elián sugirió que Cael aprendiera a tocar un instrumento más personal y significativo. ¿Qué tal si aprendes a tocar el arpa?, sugirió Elián. Es un instrumento que puede expresar tanto alegría como tristeza, y podría ser una forma hermosa de compartir tu historia con los demás. Cael se emocionó con la idea. Nunca había tocado un instrumento antes, pero algo en el sonido del arpa resonó con él. Comenzó a practicar cada día, y pronto su música se convirtió en una forma de sanación para él y para aquellos que la escuchaban. ¿Cómo reaccionaría el pueblo al escuchar la música de Cael?
¿Podría su arpa ser un puente hacia la redención y el perdón? Mientras Kael practicaba el arpa, su música comenzó a resonar por todo el valle. La gente del pueblo se detenía a escuchar, conmovida por la belleza y la emoción que emanaba de sus notas. La música parecía capturar la esencia de su viaje, desde la oscuridad hasta la luz. Un día, mientras Kael tocaba en la plaza del pueblo, un grupo de viajeros pasó por allí. Entre ellos había un anciano sabio que parecía reconocer algo especial en la música de Kael. Se acercó a él y le dijo: «Tu música tiene el poder de sanar heridas profundas. ¿Te gustaría unirte a nosotros en un viaje para llevar esta música a lugares donde más se necesita?» Kael se sintió conmovido por la propuesta. Nunca había pensado que su música podría tener un impacto tan grande. Miró a Elián, quien asintió con una sonrisa. «Es una oportunidad para que tu música sea un regalo para muchos», dijo Elián. ¿Qué decidiría Kael? ¿Se uniría al viaje o seguiría en el pueblo? Mientras Kael consideraba la propuesta de unirse al viaje para llevar su música a lugares donde más se necesitaba, Elián recordó las historias de la música planeca de Michoacán, México. Esta música, conocida por su arpa grande y su ritmo armónico, era una expresión cultural que combinaba música, danza y poesía campirana uno. Inspirado por esto, Elián sugirió que Kael podría combinar su música con otros instrumentos tradicionales para crear algo único. «Imagina tu arpa acompañada por el violín y la vihuela», dijo Elián. «Podrías crear un sonido que no solo sanara heridas, sino que también uniera a las personas a través de la cultura y la tradición». Kael se emocionó con la idea y decidió que era hora de explorar nuevas posibilidades musicales. Con la ayuda de Elián, Kael comenzó a practicar con otros músicos del pueblo, incorporando instrumentos como el violín y la vihuela a su música. Pronto, su arpa se convirtió en el centro de un conjunto musical vibrante que atraía a personas de todo el valle. ¿Cómo reaccionarían los viajeros al escuchar la música de Kael en su nuevo estilo? ¿Podría su música ser el puente que uniera a las personas en su viaje? Mientras Kael se preparaba para su viaje musical, Elián le habló sobre la música planeca de Michoacán, México. Esta música, conocida por su arpa grande y su ritmo armónico, combinaba música, danza y poesía campirana. Inspirado por esto, Kael decidió incorporar elementos de la música planeca a su propio estilo, fusionando su arpa con instrumentos como el violín y la vihuela. Con su nuevo conjunto musical, Kael y sus compañeros viajaron por el valle, llevando su música a lugares donde más se necesitaba. En cada pueblo que visitaban, la gente se reunía para escucharlos, y pronto su música se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad. Un día, mientras tocaban en un pequeño pueblo, un anciano se acercó a Kael con lágrimas en los ojos. «Tu música me ha recordado a mi infancia», dijo. «Me ha hecho sentir que aún hay belleza en este mundo». Kael sonrió, sabiendo que su música estaba cumpliendo su propósito. ¿Qué otros lugares visitarían Kael y su conjunto? ¿Cómo afectaría su música a las personas que la escuchaban? Después del Festival de Música Planeca, Kael se convirtió en un artista respetado y querido en Michoacán. Su música no solo había sanado heridas, sino que también había unido a las personas a través de la cultura y la tradición. Inspirado por grupos como Alma de Apatzingán y Herencia Planeca, Kael continuó fusionando su estilo con la música planeca, creando un sonido único que resonaba en todo el valle. Un día, mientras Kael tocaba en una pequeña plaza, un grupo de niños se acercó a él. Uno de ellos, con ojos brillantes, le preguntó: «¿Cómo puedes hacer que la música sea tan hermosa?». Kael sonrió y respondió: «La música es un regalo que viene del corazón. Cuando toco, siento que estoy compartiendo una parte de mí mismo con el mundo». Los niños se miraron entre sí, y pronto comenzaron a bailar al ritmo de la música. Kael se dio cuenta de que su legado no solo sería su música, sino también la alegría y la unidad que había traído a las personas. Y así, Kael continuó viajando, compartiendo su música y su historia con el mundo. Su arpa se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, recordando a todos que, no importa lo difícil que sea el camino, siempre hay una oportunidad para encontrar la luz y compartirla con los demás.